Hola chicos, hoy vamos a trabajar en la guía de artística para el laboratorio del mes de julio y en esta ocasión es totalmente diferente a lo que hemos estado trabajando, pero es muy bonito y muy sencillo, así que te va a ayudar a que puedas trabajarlo más fácil en tu libreta también. Te voy a explicar la guía porque todo lo demás tú tienes que trabajarlo, va a ser propio porque va a ser de acuerdo a lo que trabajes o platiques con tus padres o con un adulto mayor que viva en tu casa. Y la guía te pide, en primer lugar, que leas muy bien todos los pasos. Eso siempre lo tienes que hacer para que sepas exclusivamente qué es lo que vas a enviarme como laboratorio, actividad o examen. Quiero recordarte que todas las guías van enlazadas. Iniciamos iniciamos con el laboratorio, luego vamos con la actividad y luego con el examen hablando del mismo tema. ¿Por qué lo hacemos así? Para que no se te vuelva difícil ni cargado realizar tus trabajos de artística, sino que vayan parte por parte y paso a paso. Entonces hoy siempre van a haber 3 prácticas y aquí te voy a ir diciendo qué es lo que vas a ir trabajando y qué es lo que me vas a enviar a mí. Pon atención a lo siguiente. En la primera práctica, la guía te pide que le preguntes a alguien de tu familia que sea mayor que qué es una historia popular en nuestro país. Yo ahí te explico cuál es la definición de popular, pero esa es la definición general de la palabra. Ahora, tú le vas a preguntar a tu familia qué es una historia popular. Y la respuesta que ellos te den es la que tú vas a anotar y esa es la que vas a escribir en tu libreta. En tu libreta tienes que hacer margen, poner el tema. El tema es historias populares salvadoreñas, ahí te lo pone en la guía y vas a ponerle que es tu laboratorio 1. Luego vas a escribir como práctica número 1 lo que tus papás te respondieron. Cuando tú les dices papá o mamá, abuelito, abuelita, tío, tía, quien esté ahí que sea mayor, ¿qué es una historia popular en nuestro país? Y lo que te respondan, no importa lo que sea, tú lo vas a escribir y eso lo vas a tener ahí en tu libreta escrito. La segunda práctica te dice que le pidas a esas personas mayores o adultas que viven contigo que te cuenten una historia, un cuento o una leyenda que ellos hayan escuchado en el transcurso de su vida y que sea popular. Popular significa que es del pueblo, significa que puede ser una historia quizás de donde tus papás nacieron y ahí se criaron. Mi papi nosotros nos contaba acerca de los cafetales, de las panaderías que habían en su lugar donde él aprendió también ese oficio. Nos contaba sobre los juegos que su papá realizaba en el pueblo y también nos contaban otras historias como la de un duende que se le aparecía a los niños que se portaban mal o a las personas que hacían cosas indebidas. Nos contó también la historia del cipitío, que esa es una leyenda de nuestro país. Y también la de unos ríos que si pasabas por ellos te caía una maldición o algo así. Entonces hay tantas historias y de diferentes lugares donde nuestros papás nacieron. Entonces tú vas a enriquecerte con lo que ellos te puedan contar, porque esta es una tradición que se ha olvidado, el contar las historias en casa por los papás, por los abuelitos, por los tíos,
Antes era bien común que todos se sentaran alrededor de los adultos y los adultos comenzaran a narrarles historias o sucesos que les habían pasado a ellos o que habían escuchado de sus padres, o cuentos o leyendas que algunos están escritos pero otros no, solo van de boca en boca por medio de las familias. Entonces, si esto se deja de hacer, va a haber un momento que no vamos a tener historias que contar propias de nuestro país, de nuestros pueblos. No vamos a conocerlas porque estamos perdiendo el hecho de preguntar nosotros como hijos y de los papás de contarnos, de tomarse el tiempo y de contarnos un ratito. Así que hoy vamos a aprovechar el tema de nuestro laboratorio y le vamos a pedir a nuestros papás o a nuestros abuelos o a nuestros tíos que nos cuenten historias populares, historias que se oían en su pueblo, historias que eran del pueblo, o algún cuento, alguna leyenda viejísimas que ellos crecieron con ellos. Mi papi creció con la historia del Cadejo y él creía mucho en la leyenda del Cadejo hace mucho tiempo y él nos lo contaba también. Entonces eso es lo que tú vas a hacer. Entonces en tu práctica 2 le vas a pedir que te cuenten la historia y luego vas a contestar 2 preguntas en tu libreta. La primera pregunta dice, ¿de qué se trata la historia? Y tú vas a contestar, la historia se trató, por decir algo, que es la mía, del Cadejo. ¿Qué emociones experimentaste? A mí cuando me la contaba mi papi, a mí, que como estaba pequeña, me daba miedo, ya no me da miedo. Pero antes me daba miedo porque él decía que había un cadejo que era como un perro, como un lobo, que tenía ojos rojos, y que ese iba con los malos. Y había un cadejo que también era eso, pero era blanco, y ese iba con los buenos y cuidaba a los buenos. Entonces, y que cuando se oía ladrar un perro así muy fuerte o algo, era porque iba atrás de algún borracho y lo iba siguiendo porque el borracho estaba haciendo mal. Entonces, a uno también le daba un poquito de miedo, eran los cuentos de terror de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces tú vas a poner, después que te cuenta la historia, de qué trataba la historia y qué sentiste cuando te contó la historia, qué emociones experimentaste. Eso significa qué sentiste. ¿Te dio tristeza? ¿Te dio alegría? ¿Te dio aburrimiento? ¿O te dio enojo? ¿O te dio miedo? ¿Qué es lo que sentiste? Eso es lo que vas a explicar y por qué. Ahora, en la práctica número 3, te dice después que escribas la historia o la anécdota o el cuento que tu familia te contó, pero no que la vayas a escribir totalmente detallada, no. Un resumen, una síntesis de la historia que te contaron, así como yo te acabo de contar la del Cadejo. Yo solo te conté que eran 2 perros o 2 como forma de lobo, uno negro con ojos rojos que iba en contra o se llevaba a los que hacían cosas que no eran de bien, y el blanco que protegía a la gente que hacía el bien, y que cuando alguien les quería hacer daño saltaba el blanco y los protegía, pero al que hacía algo malo saltaba el negro y se lo llevaba. Entonces, esa sería como mi síntesis, mi resumen de la historia que a mí me contaban. Entonces, ahora tú en la libreta vas a escribir la síntesis o el resumen de la historia que tus papás o tu familiar adulto te contó. Así que hoy está muy fácil. Todo es trabajado en tu libreta y esa síntesis de ese resumen vas a hacer un dibujo. En mi caso yo tendría que hacer al Cadejo bueno y al malo, ¿verdad? O sea, al negro y al blanco. ¿Por qué? Porque de eso se trataba la historia. Entonces, igual tú así tienes que hacerlo. ¿Qué dijimos? Vamos a hacer un repaso de lo que vas a trabajar. Número 1, vas a escribir lo que tu familiar te diga que es una historia popular.
tal y como te lo diga, eso vas a escribir. Número 1, práctica número 1 del laboratorio. Práctica número 2, vas a pedirle que te cuente una historia popular con la que él haya crecido o que él sepa. Y luego vas a responder 2 preguntas. 1, ¿de qué trataba la historia? Trataba de tal cosa. ¿Y qué emociones experimentaste? Me sentí alegre por esto y esto, o triste por esto, o aburrido por esto y esto. Son 2 preguntas en la práctica 2. Y luego vas en la práctica 3 a escribir todo de lo que se trató la historia, un pequeño resumen de lo que se trató la historia, y vas a dibujar, vas a ilustrar de lo que habló tu pariente, de lo que habló tu familiar sobre la historia popular que te contó, que te hizo sentir bonito o te hizo sentir miedo o te hizo sentir risa, ¿verdad? Entonces eso es lo que tú vas a anotar en tu libreta, vas a dibujar ese dibujo que venga coloreadito, le vas a tomar foto a esa página. En una página te cabe todo, en una página. Le tomas foto a la página y esa foto es la que me vas a mandar como laboratorio a la carpeta de artística en la guía laboratorio de julio. Eso es lo que me vas a mandar y ahí vas a tener tu 10, ¿ok? Así que espero ver tu laboratorio, está súper fácil. Lee muy bien la guía, repásala para que sepas exactamente y no se te olvide cada paso que vas a tener. Recuerda que yo te voy a evaluar la práctica 1, la práctica 2 y la práctica 3 que vayan completitas para darte el 10. Si falta alguna o si no viene bien desarrollada alguna, ni modo, te voy a tener que bajar puntos, ¿verdad? Pero yo sé que lo vas a realizar súper bien. Así que nos vemos en la siguiente clasecita cuando ya veamos lo de la actividad. Por el momento nos quedamos con historias populares salvadoreñas y tu guía de laboratorio del mes de julio. Que Dios te bendiga.